Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Romina Hurtado y esto es Sala QSP, su canal de medicina. El día de hoy iniciamos con los videos de farmacología. En el video de hoy voy a hablarles de las generalidades de la farmacología, voy a hablarles de conceptos básicos, de campos de la farmacología, así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Antes de empezar, es importante tener un concepto claro de qué es lo que estamos estudiando. Por eso voy a iniciar con esta pregunta que dice: ¿qué es la farmacología? La farmacología estudia sustancias que van a interactuar con el organismo mediante procesos químicos. Quiere decir que la farmacología es aquella ciencia que se encarga de estudiar aquellas sustancias que van a producir una acción en nuestro organismo. Y estas sustancias van a inhibir o activar procesos corporales normales. Un ejemplo de esto es que existen fármacos que nos van a producir sueño y van a existir fármacos que nos van a quitar el sueño. ¿Y cómo vamos a denominar a estas sustancias? Estas sustancias las vamos a llamar fármacos. ¿Qué es un fármaco? Un fármaco es una sustancia que se utiliza para curar, mitigar o prevenir las enfermedades. Entonces, un fármaco son aquellas sustancias que vamos a utilizar para tratar una enfermedad, para evitar que el paciente adquiera cierta enfermedad o para calmar algún síntoma que está produciendo una enfermedad. Y un fármaco va a interactuar con el protoplasma celular. Quiere decir que los fármacos tienen que actuar sobre nuestras células para poder producir una acción. La farmacología tiene varios campos de estudio, entre los cuales vamos a mencionar a los 10 más importantes, entre los cuales tenemos a la farmacognosia, farmacodinamia, farmacocinética, farmacometría, farmacotecnia, terapéutica, materia médica, farmacoprofilaxis, toxicología y farmacogenómica. Vamos a pasar a desglosar cada uno de estos campos de la farmacología. Acá tienen un esquema de los 10 campos de la farmacología, es un resumen que se los voy a dejar en Instagram para que ustedes puedan tenerlo y puedan descargar. Si quieren lo imprimen, lo recortan o lo tienen en sus teléfonos o donde ustedes quieran. Vamos a iniciar con la farmacognosia. La farmacognosia va a estudiar el origen, estructura, composición química de los fármacos, ya sean de origen animal, vegetal o microbiano. En pocas palabras, la farmacognosia estudia las propiedades de los fármacos y nos va a permitir identificar a los fármacos. Luego tenemos a la farmacodinamia, que va a estudiar la acción del fármaco sobre el organismo. En pocas palabras, la farmacodinamia es todo lo que la droga le hace al organismo. Luego tenemos la farmacocinética, que es todo lo contrario a la farmacodinamia, que va a estudiar todos los procesos que va a sufrir el fármaco una vez introducido en nuestro organismo. En pocas palabras, es todo lo que el organismo le hace a la droga. Entonces, la farmacocinética va a estudiar la biotransformación, metabolización, excreción, absorción de un fármaco. Es todo lo que nuestro organismo le va a hacer a la droga. Y la farmacodinamia es todo lo que la droga le va a hacer a nuestro organismo. Luego tenemos a la farmacometría, que va a cuantificar las acciones y efectos de los fármacos en relación a la dosis administrada. La farmacometría va a establecer cuánto de fármaco y cada qué tiempo se tiene que administrar para obtener un efecto deseado. Luego tenemos la farmacotecnia, que va a estudiar cómo se preparan las drogas para ser administradas al paciente. La farmacotecnia tiene como objetivo principal darle una forma adecuada al fármaco para poder ser administrado al paciente. Un ejemplo de esto es que vamos a tener fármacos en pomada, en cápsulas, en píldoras, para inyectables. Luego tenemos la terapéutica, que es el arte de aplicar fármacos y otros medios para tratar las enfermedades. Cuando nosotros estamos realizando un tratamiento al paciente, no solo tenemos que recetar fármacos, también tenemos que utilizar otros medios para facilitar y acelerar la recuperación del paciente. Esos otros medios que nosotros podemos utilizar para facilitar la recuperación del paciente pueden ser físicos, como la fisioterapia, pueden ser
psíquicos como la psicoterapia en caso de que el paciente no solo necesite medicación, también necesite ayuda psicológica, o también pueden ser recursos de dieta como la dietoterapia. Otro campo de la farmacología que tenemos es la materia médica, y la materia médica es casi lo mismo que la farmacognosia, pero es una disciplina antigua. La materia médica se va a encargar de estudiar el origen, los constituyentes, los caracteres físicos, químicos y la preparación de las drogas. Entonces la materia médica es casi lo mismo que la farmacognosia, la farmacotecnia, pero en uno solo, y es una disciplina antigua. Luego tenemos la farmacoprofilaxis, que se va a encargar de estudiar los aspectos preventivos para utilizar un fármaco. Se va a encargar de estudiar las precauciones y contraindicaciones para utilizar ese fármaco. Quiere decir, qué cuidados tenemos que tener para administrar el fármaco o en qué casos no debemos administrar el fármaco. Luego tenemos la toxicología, que va a estudiar los venenos o tóxicos, y un veneno o tóxico es una sustancia que puede destruir o dañar la vida. Finalmente tenemos la farmacogenómica, que va a estudiar el modo en que los genes de una persona afecta cómo va a responder a un fármaco. Los pacientes jamás van a responder igual. Cada persona es diferente, cada persona necesita un tratamiento específico para esa persona, la dosificación adecuada para esa persona. Los genes de una persona, la constitución genética de una persona afecta mucho cómo va a responder a un tratamiento. Existen personas que son resistentes a ciertos fármacos, existen personas que son susceptibles a ciertos fármacos. Ahora vamos a hablar de las partes de la farmacología, y es que la farmacología tiene 4 partes. Tenemos a la farmacología pura, a la aplicada, experimental y la farmacología clínica. Primero vamos a hablar de la farmacología pura. La farmacología pura va a estudiar la acción de todo tipo de sustancias. No va a discriminar entre aquellas que puedan ser tóxicas y aquellas que puedan tener utilidad terapéutica. Va a administrar todo tipo de sustancias sobre organismos vivos para ver qué acción producen, para ver si son tóxicas o para ver si tienen aplicación terapéutica. Luego tenemos la farmacología experimental, que este es un tema un poquito delicado, ya que esta farmacología va a estudiar la acción de drogas o fármacos en animales. Es un paso previo a la aplicación humana, es algo con lo que no estoy de acuerdo. Luego tenemos la farmacología aplicada, que va a estudiar la acción de sustancias que solo tengan aplicación terapéutica. Quiere decir que aquí solo se va a encargar de estudiar aquellas sustancias que sí tienen utilidad terapéutica. Va a utilizar los conocimientos de la farmacología pura para poder utilizar estas sustancias para curar, prevenir o tratar enfermedades humanas. Entonces la farmacología aplicada exclusivamente estudia solo sustancias que sí son útiles para tratar alguna enfermedad. Luego tenemos la farmacología clínica, que va a estudiar la acción de las drogas en un hombre sano y en un hombre enfermo. Va a determinar si el fármaco es útil para tratar una enfermedad y va a utilizar 2 recursos, la investigación y la evaluación. La investigación va a estudiar la farmacocinética y la farmacodinamia del fármaco, va a ver cómo el organismo le afecta al fármaco y cómo el fármaco le afecta al organismo. Y en la evaluación va a determinar si realmente este fármaco es útil para tratar una enfermedad. Entonces la farmacología clínica va a estudiar la acción de un fármaco en un hombre sano y en un hombre enfermo. Vamos a hablar finalmente de algunos términos que es importante ver la diferencia entre droga, fármaco y medicamento. Tenemos que saber la diferencia entre estos términos para poder manejarlos con propiedad. Y para finalizar el video vamos a ver la abreviación de la dosificación. El término droga o principio activo es una sustancia de origen natural o sintético que aplicado sobre una estructura viva va a originar una respuesta. Según la Organización Mundial de la Salud, es considerado como un sinónimo de fármaco. El término droga se refiere a aquellas sustancias que van a producir una acción en el organismo. Estas sustancias pueden ser con fin terapéutico o con un fin ilícito para producir placer, como los alucinógenos. Entonces, el término droga encierra todo tipo de sustancias, sea buena o sea mala. Son sustancias que producen una acción en el organismo. Cuando hablamos de fármaco, estamos hablando de una droga, una sustancia que produce una acción en el organismo, pero que se utiliza para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. Estamos hablando de una droga, de una sustancia que se utiliza con un fin terapéutico. Estas sustancias tienen que interactuar con los receptores de la célula para producir una acción y un efecto.
Si vemos la diferencia entre ambos términos, la mayoría de las personas utilizamos el término droga para referirnos a sustancias ilícitas como los alucinógenos y utilizamos el término fármaco para referirnos a aquellas sustancias que solemos consumir para mejorar nuestra salud. Sin embargo, en muchas bibliografías van a encontrar que droga y fármaco, a pesar de la diferencia que hay entre ambos términos, se utilizan como sinónimo, y es porque la Organización Mundial de la Salud considera a estos dos términos como sinónimo. Finalmente tenemos el término de medicamento, que es uno o más fármacos integrados en una forma farmacéutica para su administración en el organismo. Entonces, un medicamento es la unión de 2 fármacos, 3, 4 fármacos que pueden estar en pomada, en cápsulas, en gotas, en jarabes, para poder ser administrados al organismo. Y para finalizar el video vamos a hablar de la abreviación de la dosificación, y si alguna vez viste estas siglas, esta abreviación en alguna receta, pues hoy vamos a saber qué significa. Actualmente no he visto utilizar mucho estas abreviaciones, pero creo que es importante conocerlas. QD significa una vez al día o cada 24 horas. Si ven la abreviación de BIT, significa 2 veces al día o cada 12 horas. Si ven la abreviación de TIT, significa 3 veces al día o cada 8 horas. Si ven la abreviación de KIT, significa 4 veces al día o cada 6 horas. Y cuando vean esta abreviación, significa 8 veces al día o cada 3 horas. Y finalmente esta abreviación la vamos a cambiar por números. La Q va a representar la cantidad de fármaco y la H va a representar el tiempo. Un ejemplo acá es que si reemplazo Q por 2, me refiero a 2 cápsulas, 2 tabletas, la cantidad de fármaco. En este caso, 2 cápsulas. Si reemplazo la H por un número 4, me refiero al tiempo, cada 4 horas. Y eso es todo por hoy. Si te gustó, por favor dale like y compártelo con aquellas personitas a las que creas que les pueda ser útil. Te voy a dejar el link de mis redes sociales acá abajo en la cajita de información. Recuerda que te voy a dejar estos esquemas en mi Instagram, así que te dejo el link acá abajo en la cajita de información para que vayas a seguirme y puedas obtener estas imágenes. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y nos vemos hasta la próxima. Bye.